Muy buenos días, Iglesia. Dispongamos nuestros corazones para escuchar la perla de gran valor que Dios tiene para nosotros a través de su palabra en este nuevo día. Tomemos nuestra Biblia. Muy buenos días, mis amados hermanos de la Iglesia La Gran Comisión. Soy el pastor Jonathan Murguía y les doy la más cordial bienvenida a este tiempo de devocional diario llamado Perlas de Gran Valor. Esta semana me toca estar con ustedes compartiendo la palabra de Dios, realizando la lectura bíblica, y yo te pido que tú seas constante en esta lectura, en esta meditación diaria, que puedas estar contestando tus preguntas, que puedas estar siguiendo la lectura con tu Biblia, porque créeme que vas a aprender muchísimo y vas a crecer mucho espiritualmente, pero necesitas hacer diariamente, tomar este tiempo con Dios, tomar este tiempo para leer tu Biblia. Así que vamos a leer hoy el capítulo 18 de Juan, que es donde nos quedamos. Nos quedamos en el 17 la semana pasada, pero hoy nos toca leer el capítulo 18. Así que te voy a pedir que abras tu Biblia en Juan capítulo 18 y vamos a hacer la lectura, pero antes vamos a hacer una pausa y vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que nos dé dirección. Cierra tus ojos y vamos a orar. Padre, muchas gracias, Padre, te damos en esta mañana porque hoy tú nos permites despertar. Gracias porque nos das la oportunidad de comenzar un nuevo día. Queremos agradecerte por este tiempo que nos permites tener para poder escuchar y realizar la lectura diaria, Señor. Queremos pedirte, Padre, por favor, que tú guíes este tiempo y que permitas que lo que vayamos a leer sirva de aprendizaje para nuestra vida. Queremos aprender más de ti, queremos conocerte más. Y reconocemos, Señor, que lo que nosotros estamos leyendo no es más que solamente tu revelación. Es la forma en la que tú te diste a conocer a cada uno de nosotros, Padre. Por favor, dirige este tiempo, dirige la vida de mis hermanos y permite que podamos aprender en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a darle lectura a Juan capítulo 18 y dice la Biblia de la siguiente manera. Después de que Jesús terminó de orar, fue con sus discípulos a un jardín que estaba junto al arroyo de Cedrón. Judas Iscariote había prometido traicionar a Jesús. Conocía bien el lugar donde estaba Jesús y los otros discípulos, porque allí se había reunido muchas veces. Entonces llegó Judas al jardín con una tropa de soldados romanos. Los acompañaban unos guardias del templo que habían sido enviados por los sacerdotes principales y por los fariseos. Iban armados y llevaban lámparas y antorchas. Jesús ya sabía lo que iba a suceder. Cuando los vio venir, salió a su encuentro y les preguntó: ¿a quién buscan? A Jesús de Nazaret, respondieron ellos. Y Jesús les dijo: yo soy. Los soldados y los guardias del templo cayeron de espaldas al suelo. Entonces Jesús volvió a preguntarles: ¿a quién buscan? A Jesús de Nazaret, respondieron de nuevo. Ya les dije que yo soy, contestó Jesús. Si es a mí a quien buscan, dejen ir a mis seguidores. Entonces, esto sucedió para que se cumpliera lo que el mismo Jesús había dicho: no se perdió ninguno de los que me diste. En ese momento Simón Pedro sacó su espada y le cortó la oreja derecha a Malco, que era uno de los sirvientes del jefe de los sacerdotes. De inmediato Jesús le dijo a Pedro: guarda tu espada. Si mi Padre me ha ordenado que sufra, ¿crees que no estoy dispuesto a sufrir? Los soldados de la tropa, con su capitán y los guardias del templo, arrestaron a Jesús y lo ataron. Primero lo llevaron ante Anás, el suegro de Caifás, que ese año era el jefe de los sacerdotes. Tiempo atrás, Caifás les había dicho a los jefes judíos que les convenía más la muerte de un solo hombre con tal de salvar a todo el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo siguieron a Jesús. Como el otro discípulo conocía al jefe de los sacerdotes, entró con Jesús en el palacio de Anás. Pero al ver que Pedro se quedó afuera, salió y habló con la muchacha que cuidaba la entrada para que lo dejara entrar.
Ella le preguntó a Pedro: ¿no eres tú uno de los seguidores de ese hombre? No, no lo soy, respondió Pedro. Como hacía mucho frío, los sirvientes del jefe de los sacerdotes y los guardias del templo hicieron una fogata para calentarse. También Pedro se acercó a ellos para hacer lo mismo. El jefe de los sacerdotes empezó a preguntarle a Jesús acerca de los discípulos y de lo que enseñaba. Jesús le dijo: ¿por qué me preguntas a mí? Yo he hablado delante de todo el mundo. Siempre he enseñado en las sinagogas y en el templo y nunca he dicho nada en secreto. Pregúntales a los que me han escuchado. Ellos te dirán lo que he dicho. Cuando Jesús dijo esto, uno de los guardias del templo lo golpeó en la cara y le dijo: esa no es manera de contestarle al jefe de los sacerdotes. Jesús le respondió: si dije algo malo, dime qué fue. Pero si lo que dije está bien, ¿por qué me golpeas? Luego Anás envió a Jesús, todavía atado, a Caifás, el jefe de los sacerdotes. Mientras tanto, Pedro seguía calentándose junto a la fogata y alguien le preguntó: ¿no eres tú uno de los seguidores de Jesús? No, no lo soy, insistió Pedro. Luego un sirviente del jefe de los sacerdotes, familiar del hombre al que Pedro le cortó la oreja, le dijo: yo te vi en el jardín cuando arrestaron a ese hombre. Pedro volvió a decir que no. En ese mismo momento el gallo cantó. Muy de mañana llevaron a Jesús de la casa de Caifás al palacio del gobernador romano. Los jefes de los judíos no entraron en el palacio porque la ley no les permitía entrar en la casa de alguien que no fuera judío antes de la cena de la Pascua. Por eso Pilato, el gobernador romano, salió y les dijo: ¿de qué acusan a este hombre? Y ellos le contestaron: no lo habríamos traído si no fuera un criminal. Pilato les dijo: llévenselo y júzguenlo de acuerdo a sus leyes. Los jefes judíos respondieron: nosotros no tenemos autoridad para enviar a nadie a la muerte. Así que se cumplió lo que el mismo Jesús había dicho sobre él, de modo en que iba a morir. Pilato entonces entró de nuevo en el palacio, llamó a Jesús y le preguntó: ¿acaso tú eres el rey de los judíos? Y Jesús le contestó con otra pregunta: ¿se te ocurrió a ti esa idea o alguien te ha hablado de mí? Pilato le contestó: ¿me ves cara de judío? La gente de tu mismo país y los sacerdotes principales son los que te han entregado. ¿Qué fue lo que hiciste? Y Jesús le respondió: yo no soy como los reyes de este mundo. Si lo fuera, mis ayudantes habrían luchado para que yo no fuera entregado a los jefes de los judíos. Entonces, si eres rey, replicó Pilato, y Jesús le contestó: si tú lo dices. Yo por mi parte vine al mundo para hablar acerca de la verdad, y todos los que conocen y dicen la verdad me escuchan. ¿Y qué es la verdad?, preguntó Pilato. Después de decir esto, Pilato regresó a donde estaba la gente y le dijo: no encuentro ninguna razón para castigar a este hombre. Ustedes tienen la costumbre de que yo libere a un preso durante la Pascua. ¿Quieren que deje libre al rey de los judíos? Hacía un tiempo Pilato había arrestado a un bandido llamado Barrabás. Por eso, cuando Pilato preguntó si querían que soltara al rey de los judíos, algunos de ellos gritaron: no, a ese no, deja libre a Barrabás. Y hasta aquí nos vamos a detener. Y bueno, antes de que podamos pensar en la reflexión del día de hoy, quiero que analicemos un poquito todo el contexto de esta lectura que acabamos de hacer. Lo primero que vemos es a los guardias, a tres grupos de personas que van directamente a donde Jesús estaba. Los primeros eran los soldados romanos. El segundo grupo eran los guardias que pertenecían al templo. Ellos eran judíos. Y también iba otra persona, que era Judas, aquel discípulo que había sido comprado por las autoridades judías para poder entregar a Jesús. Y también vemos ese momento en el que Pedro, pues de alguna manera se levanta todo furioso, enojado, saca su espada y entonces le corta la oreja a uno de esos guardias que pertenecían al templo. Después vemos precisamente a Jesús, que es llevado con Caifás, y vemos que también es llevado con Pilato para ser juzgado tanto por los judíos como por Roma.
Y vemos esta serie de cuestionamientos que le hace Pilato a Jesús para saber si verdaderamente él era el rey de los judíos, y quería tratar de entender el contexto un poco. Pero bueno, ya una vez que vimos el pasaje completo, más o menos haciendo un resumen de todo lo que leímos el día de hoy, quiero que analicemos un pasaje que habla acerca precisamente de cuando Pedro saca la espada para poder defender a Jesús. Algo que me gustó mucho de la palabra, y yo no sé si tú te detuviste a pensar en esto, es que lo que Pedro hace es cortarle la oreja a Malco. Y cuando Jesús ve que Pedro le corta la oreja a Malco, él le dice: guarda tu espada, guarda tu espada. Y algo que le dice que me llama mucho la atención, hermano, es que él sabía que había venido para cumplir con la voluntad de Dios en este mundo. ¿Y cuál era la voluntad de Dios? Que Jesús muriera. ¿Por qué iba a morir Jesús? ¿Cuál era la finalidad de que Jesús muriera? Pues que él fuera el pago por los pecados que tanto tú como yo hemos cometido durante toda nuestra vida, pero también para que su vida fuera el pago de los pecados que cometeremos en el futuro. Es decir, ese sacrificio iba a pagar por completo la deuda que nosotros teníamos delante de Dios. Piensa en todos estos pecados que has cometido a lo largo de tu vida. No sé, puede ser la soberbia, el orgullo, la falta de perdón, los chistes vulgares. Tal vez tal vez has perdido el control porque te has alcoholizado, has fumado, has sido agresivo con ciertas personas. Tal vez en algún momento de tu vida ofendiste a personas diciéndole malas palabras, mentiste, una infinidad de cosas que hacemos que sabemos que, pues dice la palabra que los que hacemos esas cosas, pues no merecemos el reino de los cielos, no merecemos estar delante de Dios. Por eso es que Dios nos ama tanto que envió a su Hijo unigénito para que Él fuera el pago por todos esos pecados que tú y yo cometemos a diario. ¿Y sabes qué? Jesús fue bien valiente en ese momento. Y aunque Pedro decía: voy a defender a Jesús, y a lo mejor para algunos de nosotros podría ser lógico, ¿no? Quiero que te imagines esa relación que tenía Pedro con Jesús. Era una relación bien cercana. Él amaba a Jesús y Jesús amaba a Pedro. Y cuando ve que está su amigo, su Señor en un problema, pues la única manera que él ve de resolver el problema es a través de la agresión, a través de la violencia. Porque Pedro tenía un temperamento muy impulsivo, así que decide cortar la oreja de Malco para tratar de defender a Jesús. Sin embargo, Jesús nunca deja de comportarse de la misma manera que venía comportándose durante toda su vida, siempre mostrando paz, siempre hablando de amor, siempre hablando de perdón, siempre hablando de misericordia. Y algo que le dice es: yo sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Así que yo voy a hacer la voluntad de Dios para mi vida. Y esa voluntad era morir por ti y por mí. Y yo quiero que tú analices esto muchísimo, quiero que lo analices, porque el amor de Dios por ti es tan grande que aún en ese momento en el que iba a ser arrestado, Jesús no impidió el ser llevado ante Caifás o ante Pilato. Él fue, él se cayó, él dejó que lo ataran, él dejó que lo golpearan, todo con la única intención y la meta fundamental de salvarte a ti y a mí. Así que valoremos el regalo que Jesús nos ha dado, valoremos lo que Dios entregó por nosotros, que fue a su Hijo. Así que vamos a orar. Es un buen momento para que hagas esta reflexión y tu vida tenga una transformación, un cambio, a través de darte cuenta cuánto te ama Dios, cuánto te ama, que entregó a su Hijo por ti. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta palabra que tú nos has dado hoy. Gracias porque, Jesús, nos permites verte en este momento de tu vida en el cual regañas a Pedro porque está impidiendo, está tratando de que no se cumpla la voluntad de Dios en la vida, Señor.
Y esa voluntad era que tú tenías que morir por nosotros. Y te damos gracias porque tú cuidaste que esa voluntad se cumpliera. A pesar de la tentación que mostró Satanás en algún momento, a través de esa angustia que tú viviste en el huerto del Getsemaní, a pesar de darte cuenta que te iban a arrestar, de que iban a violentar tu cuerpo, Señor, a pesar de eso no te importó nada de ello y tú decidiste ir a la cruz para morir por nosotros. Gracias porque después, hoy de 2000 años atrás, lo vemos, Señor, y nos damos cuenta del amor tan grande que tienes por nosotros. Gracias por tu palabra el día de hoy y ayúdanos a entender que nos amas muchísimo, tanto que te entregaste a ti para que nosotros pudiéramos tener vida. Ya no tenemos que hacer nada para tener vida, ya no tenemos que hacer nada para ganarnos ese regalo, porque aunque lo hiciéramos, no lo mereceríamos. Sin embargo, tenemos esa entrada a tu presencia por la sangre que tú derramaste. Tú eras justo, tú no habías cometido pecados, tú eres Dios y aún así te entregaste, Señor. Gracias de verdad, te damos muchas gracias. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Mi hermano y mi hermana, espero que tengas un bendecido día y recuerda, sé luz y valora el regalo que Dios hizo por ti. Que Dios te bendiga. Gracias, hermanos, por acompañarnos. Y no dejes de compartir esta perla de vida. Que Dios los bendiga.